Dinastías. Kublai Khan, la dinastía mongol. Pekín, capital de China, el país más poblado de la Tierra. Pekín es una de las grandes ciudades del mundo y fue hecha capital de China por un gran hombre. Ese hombre fue Kublai Khan. Kublai se proclamó Gran Khan, jefe supremo del Imperio Mongol, en su palacio de Sanadú en 1260. Pero su interés principal estaba en China, donde reinó hasta 1294 y fundó la dinastía Yuan. Esto significó que se convirtió también en una figura clave en la historia de China. Kublai Khan fue una figura extremadamente significativa en el curso de la historia china, porque fue el primer soberano importante no chino que gobernó todo el imperio chino y además tuvo la aspiración de dominar el mundo entero. Kublai Khan era nieto del legendario señor de la guerra mongol Genghis Khan, que forjó un vasto imperio por todo Asia y el Oriente Medio a principios del siglo XIII. Al igual que su abuelo, Kublai Khan aplastó a sus enemigos con una fuerza brutal. Sin embargo, gobernó sus propias tierras pacíficamente. Instauró un gobierno con un sistema de impuestos y fomentó la cultura y el comercio. Hizo de Pekín la capital del imperio más grande que había existido, extendiéndose desde las costas del Mar de China hasta el Danubio en Europa y desde Siberia hasta el Océano Índico. Pero su logro más importante fue la unificación de China, una unificación que sobrevive hoy en día. Y aunque reinó hace más de 700 años, su historia sigue teniendo una gran significancia. La razón por la que Kublai Khan sigue siendo interesante hoy es porque gobernó un gran imperio multicultural y presidió una economía que inició un proceso de globalización en la Edad Media. Su imperio aglutinó muchísimas culturas y pueblos diferentes, y él fue capaz de unificarlos y mantenerlos juntos con éxito. Kublai Khan fue un visionario, pero ¿qué más se conoce de él? El viajero veneciano Marco Polo, que vivió en la corte de Kublai Khan durante más de 20 años, le describió como un hombre de estatura mediana, de cuerpo proporcionado y un rostro algo rojizo, quizá resultado de su afición a la comida y el alcohol. Pero también fue capaz de una extremada violencia, barbarie y crueldad. Forjó su gran imperio mediante una batalla tras otra. E incluso aunque empezó su carrera militar bastante tarde en su vida, su destreza en el combate no tenía parangón. Pero su carácter tenía otra vertiente muy diferente. A lo largo de su reinado, el Khan sabio, como se le conocía, reunió en su corte a las mentes artísticas, científicas e intelectuales más sofisticadas de su tiempo. Y fue muy práctico, reconociendo los beneficios que aportarían el libre comercio y la eficacia impositiva. En cuanto a cambios prácticos, una de las cosas importantes que habrías observado si hubieras vivido en su reinado fue el gran incremento de las obras públicas. Por ejemplo, se amplió el sistema de canales navegables mediante el uso a gran escala de mano de obra forzada, lo que supuso que el grano y otros productos agrícolas importantes pudieran transportarse a lo largo y ancho de China de un modo mucho más cómodo, sin tener que recurrir a los mares llenos de piratas y a menudo peligrosos de las costas chinas. Otra innovación de la época que tendría gran importancia después fue la introducción del papel moneda, de los billetes de banco. Para comprender la gran importancia de esto, necesitamos conocer más acerca de la cultura mongola de la que provenía Kublai Khan. El abuelo de Kublai, Genghis Khan, fue uno de los hombres más violentos de la historia. En solo 2 décadas, a principios del siglo XIII,
sus ejércitos forjaron el imperio más grande de la historia universal. Las tribus mongolas que gobernaba eran originarias de los pastos esteparios al pie de las montañas Altai, al suroeste de la moderna Mongolia. Los mongoles eran un pueblo nómada. No tenían ciudades. En su lugar vivían en magníficos asentamientos de tiendas de campaña. Era una existencia espartana que produjo una raza de hombres y mujeres extremadamente duros. En 1206, Gengis Khan se proclamó soberano universal de los pueblos de las estepas y se dispuso a organizar sus recursos militares. Las campañas de Gengis Khan se extendieron con una violencia inusitada desde el Mar Negro hasta Corea. Su brutalidad era legendaria. Si te resistías a los mongoles, luego te arrepentías, porque una vez que asediaban una ciudad y la tomaban, le cortaban la cabeza a todos los hombres. Hay relatos famosos, tal vez semimíticos, pero aún así muy indicativos, que hablan de las pilas de cabezas que se amontonaban en las ciudades conquistadas como balas de cañón. A veces ejercían el terror de forma arbitraria, por ejemplo, decidiendo que se ejecutara a todos los hombres de una ciudad que superaran cierta altura o que se les cortaran las orejas a todos los habitantes de una ciudad colocándolas en un montón. Y también era de todos conocido que si te rendías podías evitar todos esos horrores. Los mongoles aprovecharon el terror psicológico y los rumores acerca de su brutalidad para obligar a las ciudades a rendirse, a menudo sin resistencia, porque tenían miedo de lo que ocurriría si presentaban combate. Pero a medida que el imperio mongol se extendía por Asia, apareció un gran obstáculo que no podía superar: el imperio Sung del sur de China, que contaba con 50 millones de habitantes y vastos recursos. Durante años, los mongoles trataron de conquistar al gigante del sur, pero no tuvieron éxito. Iba a ser necesario un guerrero con una destreza muy especial para vencer la resistencia de la dinastía Sung que gobernaba la China del sur. Ese hombre fue Kublai Khan. Pero aún pasarían muchos años antes de que se le presentara la oportunidad. Kublai nació en Mongolia en 1215, cuando su abuelo Gengis estaba en la cima de su poder. Su padre, Tolui, era un austero militar, el más joven de los 4 hijos de Gengis y su esposa favorita. La niñez y carrera inicial de Kublai no fueron muy llamativas. No apuntaban la gran influencia que llegaría a tener no solo como amo y señor de todos los dominios mongoles, sino también como soberano de su propio imperio chino. Su padre murió alcoholizado cuando tenía 15 años, pero no parece que le afectara mucho al joven Kublai, porque Tolui llevaba años guerreando en esa época y Kublai apenas le había conocido. Su influencia primaria fue su formidable madre, Sorcaktani. Las mujeres disfrutaban de un papel prominente en la sociedad mongola. A menudo peleaban junto a sus maridos. Otras gobernaban sus propios territorios. Sorcaktani era el producto típico de esta fuerte tradición. Cuando era joven, fue una de las pocas personas que apoyaron a Gengis Khan. Y Gengis le tenía un gran respeto, tanto a ella como a su hijo Kublai. El gran guerrero supo reconocer enseguida la inteligencia del niño. Como casi todos los niños mongoles, Kublai ya sabía montar y disparar a los 3 años y era un consumado luchador. Pero su madre también quiso instruirle académicamente y los eruditos chinos le enseñaron la filosofía confucionista que estaba basada en los principios de armonía en la familia, orden en el Estado y paz en el imperio. Ella tuvo el mérito de educar a todos sus hijos de forma muy culta, para que se dieran cuenta de que no servía de nada asesinar y esclavizar a la gente y robarle sus cosas, de que para que el imperio fuera un imperio de verdad y no simplemente un estado conquistador, había que respetar las tradiciones de los pueblos conquistados y conservar sus riquezas, no destruirlas ni desperdiciarlas. Kublai se benefició de los sabios consejos de su madre y fue educado desde muy joven al modo chino, lo que le resultó muy útil cuando se hizo Khan.
Su madre desarrolló las dos caras de su personalidad y se tomó su tiempo para exponerle a las pacíficas enseñanzas de Confucio sin renunciar a los modos violentos de los mongoles. Esto sería el secreto de su éxito. El hecho de que Sorcaktani educara a sus hijos y gobernara sus tierras de modo tan distinto a los señores de la guerra mongoles tendría una gran influencia sobre Kublai. En 1236, con 21 años, Kublai recibió sus propias tierras de manos de su tío Ogodei, que había sucedido a Gengis a su muerte en 1227. Las tierras estaban en la región Hopei, al norte de China. Al principio, Kublai gobernó sus tierras desde su casa en Mongolia. Dejó los asuntos del día a día en manos de los funcionarios locales, igual que otros nobles mongoles a los que no les interesaban los asuntos rutinarios locales. Pero en su ausencia, los empobrecidos campesinos estaban siendo gravados con demasiados impuestos o les sacaban de sus granjas para emplearles en obras públicas como la construcción de carreteras. Bajo la influencia de su madre, Kublai decidió cambiar las cosas. Llevó a cabo una reforma que fue recibida con agradecimiento por los campesinos de sus tierras al norte de China. Se mejoraron las carreteras y puentes e hizo lo posible por mejorar la calidad de vida de la gente corriente. Le preocupaba de un modo que a nosotros nos parecería muy moderno, el bienestar de los pobres y los marginados. Esto suponía suprimir los impuestos durante un periodo de tiempo determinado en las zonas que habían sufrido guerras, sequías o hambrunas, hasta que pudieran poder permitirse volver a cumplir con sus obligaciones con el tesoro público. Y en lugar de pagar impuestos, a menudo se les proporcionaban alimentos o subvenciones monetarias para ayudarles a superar el bache. Así que desde una temprana edad, Kublai empezó a demostrar las cualidades de un soberano progresista e ilustrado. Amplió el sistema postal, que era el más avanzado del mundo. Esto abrió las puertas al comercio y aseguró que los mensajes llegaran a las zonas más remotas. Pero de regreso a la capital mongola, Karakorum, las familias más tradicionales desconfiaban de Kublai y su madre. Pensaban que estaban vendiéndose y pareciéndose demasiado a los mercaderes chinos a los que los mongoles siempre habían robado en el pasado. Lo que estaba claro es que incluso en esta etapa tan temprana de su carrera, Kublai estaba marcando el estilo con el que iba a gobernar. Uno de los hechos más significativos era que no trabajaba solo. En su lugar, lo consultaba todo con una gran variedad de consejeros. A menudo no comprendía bien una idea, ya fuera sobre guerra o sobre gobierno, y no mostraba ningún reparo en recurrir a sus consejeros y preguntarles lo que debía hacer. Su esposa favorita, Chabi, fue una consejera interesante y una de las mayores influencias de su vida. Ella le asesoró no solo en la conquista de China, antes de convertirse en emperador, sino también en asuntos de gobierno cuando ya estaba sentado en el trono. Kublai se había casado con Chabi en 1239 y su primer hijo nació un año después. Ella animó a artistas y científicos a que acudieran a su corte a departir con Kublai y, según parece, ejerció una fuerza moderadora sobre él. Kublai dependió toda su vida del apoyo y la guía de Chabi. En años posteriores, su personalidad, su pragmatismo y sus intereses influirían en las modas y corrientes del imperio. Pero Chabi no fue su única mujer, porque Kublai era mongol, y en su cultura, los kanes tenían tradicionalmente 4 esposas. Kublai no fue la excepción, y al final mantuvo 4 familias y un magnífico harén. Pero como joven ambicioso, Kublai tenía cosas más importantes en su cabeza, especialmente cuando su hermano Monke fue elegido Gran Khan después de la muerte de su tío Ogodei en 1251. Esa fue la oportunidad que Kublai había estado esperando. Cuando su hermano se convirtió en Gran Khan, la riqueza y la posición de Kublai se elevaron de la noche a la mañana, y Monke le concedió nuevas tierras al norte de China. Lo que Kublai necesitaba entonces era la oportunidad de destacarse como guerrero,
era algo vital. A lo largo de la historia mongola, el éxito militar había sido la clave para ser considerado un gran jefe. Su oportunidad llegó cuando Möngke decidió acabar la campaña que sus tíos habían empezado contra el Imperio Sung del Sur. Un ataque directo sobre los Sung sería arriesgado y predecible. En su lugar, Möngke planeó un ataque en pinza en 2 fases. 2 ejércitos mongoles se abatirían sobre los Sung simultáneamente desde el norte y el oeste. Pero el plan tenía una desventaja. En la ruta occidental se interponía directamente el reino independiente no chino de Nanzhou. Los mongoles tendrían que ocuparse primero de él si querían enfrentarse con éxito al Imperio Sung. Kublai fue elegido para dirigir el ataque sobre Nanzhou y recibió la orden de avanzar en julio de 1252. La conquista de Nanzhou requería un ataque directo sobre su capital fortificada Dali. La invasión no fue tarea fácil. Hubo que superar enormes obstáculos. En el camino de Kublai se interponían 3 grandes ríos y las escarpadas cordilleras de la meseta tibetana. Los emisarios que Kublai había enviado precediéndole fueron decapitados y el reino de Nanzhou se negó a rendirse. Después de 2 meses, el ejército de Kublai llegó a las orillas del caudaloso río Yangtze. Había llegado el momento crítico porque no existían puentes. En la orilla de enfrente, el ejército de Tali dormía confiando en que Kublai no podría cruzar el río. Pero Kublai dio instrucciones a sus soldados de que inflaran sacos de piel de oveja y cruzaron el río a última hora de la noche, atacando por sorpresa. Los soldados de Tali fueron masacrados a miles mientras intentaban huir de vuelta a la capital. El ejército mongol llegó enseguida a las puertas de Tali. En la ciudad, todos sabían que era tradición de los mongoles asesinar a todos los habitantes de la primera ciudad conquistada en una campaña para que sirviera de ejemplo al resto del país. Pero Kublai era diferente. Les prometió que les perdonaría si se rendían pacíficamente. Tali aceptó con prudencia y Kublai mantuvo su palabra. Victorioso, Kublai regresó al norte de China y empezó a construir una nueva e impresionante capital. La llamó Shangtu y se construiría en estilo chino en las tierras entre Mongolia y China. La nueva ciudad, que más tarde se inmortalizaría en la literatura europea como Xanadu, levantó preocupación entre los mongoles tradicionalistas. Les parecía que el joven advenedizo se había vuelto chino. No era bueno que un príncipe mongol construyera una ciudad en China. Y que esa ciudad rivalizara con la capital mongola, Karakorum, era demasiado. Cuando llegó la noticia de que Kublai había rechazado las medidas impositivas de los mongoles, las acusaciones de traición se hicieron inevitables, al igual que el conflicto familiar que despedazó el imperio mongol. Pero después de un período de tensión, la estrecha relación de Kublai con su hermano Möngke le salvó de la situación. Si iba a acabar gobernando el poderoso imperio Sung, Möngke necesitaría la habilidad diplomática de su hermano y los aliados chinos que Kublai había reunido a su alrededor. A Kublai le dieron el mando de uno de los 4 grandes ejércitos mongoles que partió de Shangtu en 1258. Los ejércitos mongoles avanzaron con rapidez hacia el centro de China, pero cuando llegaron a orillas del río Yangtze, ocurrió un desastre. El duro clima del sur afectó seriamente a su salud. Möngke cayó gravemente enfermo de disentería y murió de repente. El Gran Khan no dejó sucesor y el mundo mongol se detuvo en seco. Se abandonó la campaña Sung. Karakorum quedó sumida en una crisis. ¿Quién ocuparía el puesto de Gran Khan?
Los nobles se apresuraron a ir a Karakorum desde las 4 esquinas del imperio mongol. Pero Kublai no dio la vuelta. Le había costado años llegar a donde estaba, y pensó que cuanta mayor parte del sur de China tuviera bajo su control, mayor sería su base de poder frente a los demás jefes mongoles. La conquista final de las tierras que se habían resistido a su padre y a su abuelo demostraría a las familias nobles su grandeza militar y su adecuación al puesto de Gran Khan. Así que Kublai trató de acabar con los Sung antes de regresar al norte. Continuó luchando durante 2 meses, cortando la línea principal de suministro de los Sung a través del río Yangtze. Los Sung fueron presa del pánico. El primer ataque les había cogido por sorpresa y estaban en verdadero peligro de sufrir un colapso total. Pero Kublai no pudo aprovecharse de la situación, porque la patria mongola se encontraba en crisis. Su mujer le suplicó que regresara al norte para enfrentarse a la posibilidad de una guerra civil, a pesar de la oportunidad que tenía de aplastar a los Sung de una vez por todas. La amenaza en el norte venía del hermano más joven de Kublai, Arik Boke, que se había quedado en la capital, Karakorum. Había 2 rivales, y es importante entender lo que ambos representaban. Porque Arik Bok era un mongol de la vieja escuela, es decir, que quería que el dominio mongol se ejerciera como siempre se había hecho. Quería que los mongoles gobernaran desde la estepa, que era su patria ancestral, y que funcionaran como un estado conquistador, lo que implicaba que se dedicaran a invadir y saquear gobernando como extranjeros, simplemente dominando las zonas que conquistaban. Pero Kublai representaba un enfoque muy distinto. Había estado en China varios años y contaba con los recursos de una gran civilización milenaria como respaldo. Era la figura más importante de lo que entonces era aún solo una provincia de China, parte del imperio. Pero a muchas familias mongolas no les gustaba el nuevo estilo de Kublai y su amor por las ciudades y la cultura china. Vieron en Arik Boke la ocasión de recuperar sus raíces mongolas oponiéndose a Kublai. Se convocó un consejo secreto y se planeó una rebelión. Entre los que se levantaron contra Kublai estaban los hijos del fallecido Monke, su viuda y los nietos del anterior Gran Khan, Ojedi. Era una alianza formidable. Proclamaron a Arik Boke como el verdadero Gran Khan y marcharon sobre Shantu y Shuntu, la antigua capital del norte de China, ambas ciudades clave en el reino de Kublai. La mujer de Kublai, Chabi y sus consejeros le enviaron un mensajero tras otro informándole del peligro de que Arik se convirtiera en Gran Khan. Al final, Kublai tuvo que ceder a la presión y cabalgó hacia el norte, retrocediendo sobre el territorio que tanto le había costado conquistar. Dejó una guarnición en Shuntu y discutió con sus asesores lo que convendría hacer a continuación. Fue un momento crítico en su vida. Se celebró un gran consejo en Shuntu en el que habló un príncipe tras otro poniéndose en pie y ofreciendo su apoyo. Entonces su otro hermano, el Egu, que estaba en Persia, le envió un mensajero con la importante noticia de que él también le apoyaría. Era la noticia que Kublai había estado esperando. Ahora sentía que contaba con mayor apoyo que su rival, Arik Boke, y el 5 de mayo de 1260 aceptó el puesto de Gran Khan, soberano universal del mundo mongol. Tenía solo 44 años y se había convertido en el gobernante más poderoso que había existido. Pero los partidarios de Arik Boke seguían apoyándole como Gran Khan y Kublai se dio cuenta de que si quería mantenerse en el cargo, tendría que luchar contra su hermano. Sus tácticas guerreras fueron simples pero eficaces. Kublai cortó las líneas de suministro de Karakorum, dejando que Arik Boke se muriera de hambre. Luego marchó sobre la capital mongola con todo el poderío del norte de China apoyándole.
Arik Boke se dirigió al sureste para salir a su encuentro y en 1261 los dos ejércitos se estrellaron en la frontera china. Las fuerzas de Arik Boke eran inferiores en número y en estrategia, y enseguida quedó claro que no eran rival para las de su hermano, así que Arik viajó hasta Shangtu y se rindió. Ahora Kublai sí tenía algo que celebrar, y las celebraciones mongolas eran algo digno de contemplar. El exceso era la norma, y la corte de Kublai se hizo famosa por sus opulentos festines. Cuando acabaron las festividades, Kublai decidió que consolidaría su dominio en el norte de China construyendo una nueva capital llamada Tatu, o Gran Capital. El lugar que eligió fue el actual parque de Beai en el moderno Pekín. Las obras empezaron en 1266 y requirieron el trabajo de 30.000 hombres durante 5 años. Pero mientras se construía, la expansión territorial de Kublai continuó. En ese momento, controlando la patria mongola y el norte de China, puso en el punto de mira el objetivo que había eludido a los grandes khanes durante generaciones: conquistar a los Sung y unificar China bajo la bandera mongola. Pero Kublai era buen diplomático a la vez que gran guerrero, y al principio trató de convencer a los Sung con promesas de autogobierno y prosperidad bajo dominio mongol. Pero sus ofertas cayeron en oídos sordos. Los Sung no tenían intención de someterse a un bárbaro. En 1256, las incursiones se transformaron en violentas batallas. Entonces Kublai se dio cuenta de lo difícil que era el reto que se había planteado. Sus ejércitos tuvieron que abrirse paso a través de los bosques del sur, oscuros, húmedos e infestados de enemigos. Fue una gran prueba para la habilidad de Kublai como jefe militar. Como jefe militar, Kublai Khan era atrevido y arriesgado. Estaba intentando llevar a cabo una de las gestas militares más grandiosas de la historia, que era conquistar todo el sur de China, una gigantesca nación de cultura milenaria con 50 millones de habitantes. Para lograrlo, tendría que aplicar una gran variedad de tácticas, muchas de las cuales no resultaban fáciles para alguien como él, que provenía de un pueblo nómada del norte de Asia. Una de las cosas que tuvo que aprender fue a arreglárselas con un tipo de combate totalmente nuevo: la guerra en el mar. Los mongoles nunca habían sido un pueblo marinero, pero Kublai reconoció que le haría falta una marina para impedir que los Sung abastecieran a su ejército desde el mar del sur de China. Las fuerzas de Kublai capturaron 150 barcos Sung en un ataque a la ciudad costera de Tiaoyushan. Usando los barcos capturados, Kublai se dispuso a transformar a los mongoles en una potencia naval formidable. Este era el tipo de innovación atrevida que distinguía a Kublai Khan como líder. Los mongoles se habituaron a los combates marinos con sorprendente rapidez. Hacia 1268, Kublai contaba con su propia armada, mientras en tierra sus ejércitos avanzaban hacia el sur, tomando una ciudad tras otra. Hacia 1271, mientras los ejércitos de Kublai barrían todo a su paso, la construcción de su gran capital quedaba completada. La muralla de Tatu tenía un diámetro de más de 30 kilómetros y estaba dividida en 2 zonas. La muralla interior contenía la ornamentada ciudad imperial. En la muralla exterior vivían los funcionarios y eruditos de la corte. El pueblo llano vivía fuera de la muralla. La ciudad prohibida, que se construyó más tarde bajo la dinastía Ming, se encuentra situada en el lugar donde Kublai ofrecía lujosos banquetes a su corte. En Tatu, Kublai vivía rodeado de lujo, con asistentes y bellas concubinas a mano que satisfacían todos sus deseos. Siguiendo la tradición de los gobernantes chinos del pasado, Kublai se proclamó emperador y fundó una nueva dinastía, la dinastía Yuan. Eligió el nombre de Yuan para su dinastía muy astutamente. Tradicionalmente, los chinos daban a sus dinastías el nombre del lugar o la ciudad de donde provinieran.
Kublai no quiso seguir esta costumbre, pues habría tenido que llamarse Mongolia o tener un nombre mongol, y no les habría sentado nada bien a los chinos, que eran muy nacionalistas. Así que eligió la palabra Yuan. En chino, Yuan significa origen. Era una palabra china que además aparece en el primer Qing, el libro de los cambios, un libro de adivinación. Y en el primer Qing, Yuan significa el origen del universo. Así que eligió para su dinastía un nombre muy poderoso. Pero en el frente militar sucedió un contratiempo. El ejército llegó a orillas del río Han, frente a las inexpugnables ciudades de Xianyang y Fancheng. Más allá de las grandes fortalezas estaba el río Yangtze y el corazón del imperio Sung. A las fuerzas de Kublai les llevó más de 5 años atravesar ese bastión de resistencia Sung. Después, cuando las tropas de Kublai cruzaron el Yangtze, cada vez más comandantes chinos empezaron a pasarse al bando mongol. En Hanzhou, la capital Sung, la familia real estaba frenética. El emperador Sung de aquel entonces tenía solo 4 años. Los asuntos de gobierno estaban a cargo de su envejecida madre y en 1276 la emperatriz viuda reconoció finalmente la derrota. Los jefes Sung fueron llevados a la corte de Kublai como cautivos privilegiados, pero el emperador de 4 años escapó y Kublai envió a sus tropas en su persecución. Los últimos restos de resistencia Sung se hicieron a la mar y allí fueron perseguidos por la marina de Kublai. La última vez que se vio al emperador niño fue en manos del almirante Sung, que saltó al mar con él en brazos gritando: "El emperador Sung prefiere la muerte a la prisión". En 1279 terminaron 70 años de guerra intermitente con el sur y toda China quedó en poder de Kublai. Uno de los principales logros de su reinado fue la terminación de la conquista del sur de China, que fue un esfuerzo militar tremendo, porque el terreno de batalla no era nada adecuado para las tácticas de guerra habituales de los mongoles, que se basaban en la caballería y en la estepa. El sur de China estaba surcado de ríos y campos de barro y tenía un clima completamente distinto al que los mongoles estaban acostumbrados. La conquista de China fue una gran gesta y como resultado, por primera vez en más de 300 años, el norte y el sur de China se reunificaron en un solo reino. Y probablemente ese sea su mayor logro, cuyos resultados aún son visibles hoy en día. Después de derrotar a los Sung, Tatú se convirtió en la capital de toda China y lo seguiría siendo hasta la actualidad. Una de sus prioridades fue mejorar las comunicaciones entre el norte y el sur. Para lograrlo, Kublai empleó a 3 millones de trabajadores que ampliaron el Gran Canal para llevar grano desde el fértil sur hasta la ciudad imperial. Kublai podía contar ahora con los recursos de la nación más avanzada de la Tierra. Los Sung eran líderes mundiales por la calidad de sus productos y sus concurridas rutas comerciales convirtieron a Kublai en uno de los hombres más ricos de la Tierra. El imperio mongol tenía el ejército más grande de Asia, la flota más grande, el pueblo más próspero y la ciudad más grande del planeta, Hanzhou. Fue una gesta espectacular para Kublai que consolidó su posición como Gran Khan. Kublai trató bien a la depuesta familia real Sung y prohibió a sus tropas que saquearan las riquezas del sur. Kublai sabía que tenía que ganarse al pueblo del sur si quería conservar unida a China. Para lograrlo, se aseguró que el sur obtuviera las mismas ayudas a la recuperación de la guerra que había tenido el norte. Introdujo sistemas para incentivar el crecimiento económico y el desarrollo agrícola. Kublai Khan se dio cuenta de que las guerras constantes que había sufrido China en las décadas previas a la instauración de su dinastía habían dañado seriamente la agricultura, y en una sociedad esencialmente campesina como la China, aquello era un gran desastre.
podía causar malestar, hambre y todo tipo de disturbios sociales. Por lo tanto, emprendió una política muy activa y eficaz para reformar los sistemas agrarios chinos. También trató bien a la nobleza Sung, dejando que la mayor parte conservara sus tierras. Los que se habían rendido fueron perdonados y se trató bien a los distintos grupos religiosos. De hecho, en materia religiosa, Kublai se mostró tolerante con todos los credos de sus dominios. Budistas, taoístas y musulmanes hallaron todo su sitio en el imperio. Empleó en su corte a muchos musulmanes y estos le consideraban un gobernante favorable hacia ellos. Lo mismo puede decirse de los budistas. A los budistas les gustaba y le consideraban uno más de ellos. Y los confucianistas sentían un gran respeto por Kublai. Kublai quiso contar con muchos confucianistas en su administración. Entre sus asesores más cercanos se encontraban seguidores de Confucio. Kublai fomentó la lectura de los clásicos confucianistas, por lo que estos vivieron muy bien bajo los mongoles. En muchos sentidos, se portó bien con todo el mundo. Esto es especialmente cierto para los mercaderes. Kublai mejoró su condición e introdujo medidas para incentivar el comercio por todo el país. Como resultado, transformó su reino en un centro global del comercio. Tradicionalmente, los mercaderes habían sido despreciados por los chinos, especialmente por los confucianistas. Bajo Kublai, su posición mejoró. Se les llamó otak y se favoreció el comercio y a los comerciantes. Fue una época de expansión para los mercaderes. Su posición se vio considerablemente elevada bajo los mongoles. La corte mongola se hizo cada vez más comercial y trajo a toda Asia un período de gran prosperidad. Los mercaderes de lugares tan lejanos como Venecia, Alemania, Indonesia y Persia acudían a aprovecharse del florecimiento de nuevas ideas en el arte y la tecnología. Kublai se convirtió en un mecenas del arte y la pintura china y floreció la cerámica y el teatro. Parecía que el guerrero se había transformado en un gobernante culto y civilizado. Reconoció que para lograr la estabilidad tras el éxito de su conquista, tendría que gobernar con justicia. El sistema legal de estilo chino era la pieza maestra de la situación estable que había logrado en el norte. Así que implementó las mismas ideas en las recién conquistadas tierras Sung, donde la administración recibió la noticia como una sorpresa y declaró que Kublai era un gobernante sabio que de verdad quería a sus súbditos. Como soberano, su actitud hacia los pobres, los campesinos y agricultores resultó inesperada. Mostraba simpatía por los campesinos y los pobres de su imperio. Se ha dicho a menudo que los pobres vivieron en condiciones muy duras y sufrieron bajo su reinado. Y creo que es verdad, porque los campesinos lo pasaban siempre mal, independientemente de quién les gobernara. Sus condiciones no se diferenciaban porque les gobernara uno u otro. Pero Kublai por lo menos pareció mostrar simpatía por sus demandas. Llevó a cabo varias medidas a su favor. Por ejemplo, hizo que se instalaran grandes almacenes de grano para que cuando llegara el hambre o la sequía, los campesinos no se murieran de hambre. Para que el cambio de dinastía no fuera tan brusco, Kublai se aseguró de que su sistema de gobierno resultara familiar para los chinos. Organizó un secretariado que estaba a cargo de los asuntos civiles y un consejo privado que se ocupaba de los temas militares. Cada sección del gobierno tenía sucursales en las provincias para asegurar que las órdenes del Khan se llevaban a cabo. Pero su puesta en marcha de tantas leyes chinas e ideales confucianistas de paz, orden y armonía diluyó el estilo de vida mongol hasta el punto en que su abuelo Genghis no lo habría reconocido.
Kublai Khan es una figura intrigante porque es uno de los escasos personajes históricos que se las arregló para superar a sus orígenes y terminó convirtiéndose en una persona muy diferente. A causa de su pasado de guerrero nómada, era de esperar que nunca se interesara especialmente por la civilización ni por la cultura escrita o por vivir una vida más sedentaria, tal vez menos activa. Pero de hecho, una vez que conquistó China, abandonó la mayor parte del bagaje nómada en el que se había formado y en su lugar se convirtió, en muchos casos, en el típico gobernante chino al estilo de Confucio. Constituyó un increíble ejemplo de asimilación política. Para Kublai tenía sentido gobernar China como lo hacían los chinos, pero no cabía duda de quién ostentaba el poder. Los mongoles simplemente se insertaron en lo alto de la escala social. Después venían los asiáticos centrales y occidentales, seguidos de los chinos del norte y en lo más bajo de la pirámide, los chinos del sur. Kublai reforzó un estilo de vida basado en una civilización campesina y urbana que había sido todo un éxito, pero en el fondo siguió siendo un mongol que ansiaba nuevas conquistas. La mayoría de los reinos de Asia pagaban tributo a Kublai para poder mantener un cierto nivel de autodeterminación, porque sabían que no tenía sentido oponerse a la todopoderosa máquina militar de los mongoles. Pero Kublai aún tenía una espina clavada: Japón. Había enviado muchas peticiones para que Japón le aceptara como emperador, pero cada oferta era contestada con la ejecución de sus emisarios. Era el desafío que había estado esperando. Alistó a los reticentes coreanos como tripulación de los barcos Sung que había capturado y organizó su primera invasión de Japón en 1274. Un ejército de 20.000 hombres de infantería y caballería alcanzó la isla de Iki y derrotó a las tropas japonesas locales. Pero al avanzar el día, el tiempo empezó a cambiar y se desató una tormenta que atrapó a la flota en medio de su furia y la destruyó. Pero Kublai no se desmotivó por ese fracaso. Los informes que había recibido del primer ataque mostraban que los mongoles eran superiores a todos los niveles. No habían sido más que víctimas de la mala suerte. Así que lanzó una segunda invasión en 1281 con un ataque en dos frentes desde el norte y el sur de China. Los comandantes tenían que reunirse en la isla de Iki y fusionarse en el centro de la bahía de Hakata. Pero los japoneses estaban mejor preparados que la primera vez y las fuerzas de Kublai se encontraron con una fiera resistencia. La lucha se prolongó durante 2 meses sin muchos avances. Y entonces ocurrió el desastre. Llegó otro tifón que estrelló los barcos mongoles contra las rocas. Casi todos se hundieron. Las tropas mongolas atrapadas en tierra contemplaron con horror cómo desaparecía bajo las aguas su único medio de huida. Las enfervorecidas tropas japonesas los derrotaron rápidamente, pero Kublai no quiso darse por vencido ni siquiera entonces. Después de esa derrota terrible y tremendamente costosa en términos de hombres y equipo, pero también financieramente, estaba decidido de un modo muy testarudo a asestarle otro golpe a Japón. Pero afortunadamente en esta ocasión, sus asesores militares y políticos se lo desaconsejaron y desistió. Esto demuestra que quizás su juicio no fuera tan bueno, o que estuviera ansioso por seguir cumpliendo con la imagen ideal de gran jefe mongol como héroe conquistador, como jefe militar conquistador, y se estuviera quedando sin vecinos a los que conquistar. Pero después de la segunda derrota y del consejo que le dieron, Kublai decidió abandonar sus campañas militares y empezó a implicarse cada vez más en los placeres decadentes de la vida cortesana. En días de festín, se daba de comer a 6.000 personas de una sola sentada en su palacio de Tatu. Pero en 1281 le golpeó la tragedia. Su adorada esposa Chabi falleció y 4 años después moría su hijo y heredero Chen Qin. Era más de lo que Kublai podía soportar. Quedó abatido por el dolor y nunca se recuperó de su pérdida.
Hay que mencionar que su gobierno empezó a declinar en muchos sentidos en la última década de su reinado después de la muerte de Xavi. Las crónicas de la época muestran a un emperador más bien pasivo y proclive a beber demasiado y a comer más de la cuenta. Se puso muy obeso y de algún modo perdió el interés en seguir siendo el gobernante tan activo y comprometido que había sido cuando tenía a su mujer a su lado. Pero sobre esa época no había perdido solo a su esposa, sino también a los fieles asesores en los que tanto confiaba, que había reunido en torno suyo y que habían muerto de viejos. Una nueva generación de consejeros chinos y musulmanes corruptos por su poder se había instalado en la corte. Pero Kublai estaba cada vez más interesado por los placeres, dejando el grueso de decisiones menores a la corte. Kublai pasó sus últimos años aislado. Cada vez se consolaba más con el alcohol y la comida. Se puso gordo y enfermó de gota. Hacia 1294, Kublai se había retirado de la vida pública y había perdido el entusiasmo por las celebraciones que solía adorar. La corte de Tatú, que había sido un lugar lleno de alegría e ilusión, se volvió triste y deprimida. En febrero, cuando contaba con 80 años, la vejez y los excesos acabaron con él. El gran Kublai Khan murió solo en su palacio. Al escuchar las noticias, príncipes, nobles y funcionarios de todo el imperio mongol acudieron a Tatú para prestar sus respetos al gran jefe. Los logros de Kublai Khan habían sido inmensos. Su reinado significó la cumbre del imperio mongol. Pero la gloria de la dinastía Yuan, que él fundó, duraría poco tiempo, y el sueño de Kublai de un imperio mundial no se cumplió. Uno de los problemas fue que, cuando murió, Kublai tenía 22 hijos legítimos. Cada uno de ellos tenía su propia provincia y corte, así que la transición del poder no resultaría fácil. Resurgieron las intrigas políticas que habían plagado la corte mongola antes del reinado de Kublai Khan, y hacia 1368 los conflictos dinásticos habían despedazado el imperio mongol. El legado inmediato de Kublai Khan no fue muy agradable. Aunque en su cenit había gobernado uno de los imperios más grandes que han existido, gran parte de él estaba bajo su control solo nominalmente. Cuando murió, la dinastía se encontró con que no había un sucesor fuerte que fuera capaz de tomar las riendas del imperio y mantener lo que él había logrado. En su lugar, varios de sus hijos y miembros de la familia se pelearon entre ellos, dando lugar a una serie de emperadores que no duraron demasiado en el trono. Esto significó que después de la muerte de Kublai Khan, aunque la dinastía Yuan siguiera gobernando nominalmente, empezó a declinar por las luchas intestinas y acabó desapareciendo a mediados del siglo XIV. La gran esperanza de Kublai había sido que las tierras que conquistó permanecieran para siempre en manos mongolas. Pero no fue así. Los rebeldes chinos se alzaron reclamando la independencia. Los otrora poderosos mongoles huyeron de Tatú y nació la dinastía Ming. Los mongoles fueron asimilados por la nueva dinastía y su estrella empezó a apagarse en Asia. Pero esto no reduce los logros de Kublai. Para comprender la escala de lo que consiguió, tenemos que tener en cuenta de dónde venía. Venía de un pueblo nómada guerrero, los mongoles, que nunca había conocido una sociedad organizada, y se las arregló para convertirse en el emperador de una de las civilizaciones sedentarias más importantes que han existido, la civilización china. Y lo hizo de un modo tolerante y cooperativo en lugar de mediante la pura fuerza bruta, que era lo que cabía esperar debido a sus orígenes. Desde la época de su abuelo Genghis, las hordas mongolas habían sembrado el terror y el miedo en las mentes y corazones de toda Asia. Pero Kublai desafió este estereotipo. Atemperando la tiranía con la tolerancia, su régimen aportó un sistema de gobierno más civilizado. Como líder dinámico y progresista, dio la espalda a muchas de las tradiciones mongolas y demostró que los mongoles eran algo más que salvajes o bárbaros. Sin embargo, Kublai nunca olvidó su herencia mongola a lo largo de su reinado.
Siguió siendo mongol y, al igual que otros jefes mongoles, se embarcó en numerosas campañas militares. Su conquista del sur de la China Sung fue una victoria impresionante. Fue algo que sus antepasados guerreros no habían podido conseguir y le confirió el rango de gran comandante mongol. Y el hecho de que China siga unificada hoy en día es una consecuencia directa de la visión de Kublai de completar lo que sus abuelos habían comenzado. Creo que la base de su grandeza fue su capacidad para superar sus orígenes. Fue capaz de superar su pasado nómada buscando algo mejor. Tuvo la visión de que podía abarcar otras culturas, otros pueblos y otras áreas de conocimiento y asumir el gobierno de China. Creo que su grandeza reside en el hecho de que fue capaz de lograrlo, que tuvo la visión para ser capaz de hacerlo. El triunfo más espectacular de Kublai fue personal. Se transformó de guerrero mongol en un gran gobernante civilizado que quiso administrar y no solo explotar el imperio más grande y poblado de la historia del mundo.